¿Alguna vez te has preguntado cómo enseñarles a tus hijos el poder del perdón? ¿Cómo inculcar en ellos un corazón lleno de compasión en un mundo que a menudo parece falto de amor y comprensión? Y si te dijera esto, el perdón no solo sana al que lo concede, sino que libera a toda una generación de cadenas emocionales invisibles. ¿Y si te dijera que enseñar compasión a tus hijos puede ser el mayor acto de fe que dejes como legado? Que en el acto de perdonar y enseñar a perdonar está la llave que abre las puertas al reino de los cielos. Imagina que dentro de tu hogar hay un mensaje escondido, un secreto que Dios ha plantado en cada momento de conflicto, en cada lágrima, en cada disculpa no dicha. Ese secreto tiene el poder de transformar tu vida y la de tu familia, pero solo será revelado si te quedas hasta el final de este video. Hoy vamos a explorar juntos cómo el perdón y la compasión no son solo conceptos teológicos, sino herramientas prácticas para formar hijos que reflejen la gracia y el amor de Cristo. ¿Sabías que enseñar estas virtudes puede salvar relaciones, sanar corazones rotos y acercarte más al plan que Dios tiene para ti y tu familia? En los próximos minutos aprenderás: 1. Cómo transformar el perdón en un hábito familiar que refleje el amor de Dios. 2. Estrategias simples pero poderosas para enseñar compasión en un mundo egoísta. 3. ¿Por qué el perdón no es opcional para los creyentes y cómo vivirlo puede desbloquear bendiciones que ni imaginas? Antes de continuar, quiero invitarte a ser parte activa de este mensaje. Comenta la frase "Paz en Cristo" ahora mismo para declarar que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Dale me gusta al video, porque con ese simple acto estás ayudando a que más personas que buscan guía y esperanza puedan encontrarla. Tu participación puede ser la respuesta que alguien más necesita. Reflexionemos juntos. Perdonar no cambia el pasado, pero cambia el futuro. Al suscribirte y apoyar este contenido, estás formando parte de una comunidad que lleva el mensaje del Evangelio a las casas donde falta esperanza. Padre, Madre, este mensaje es para ti. Dios ha puesto esta enseñanza en tu camino por una razón. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz y actuar? Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que tu familia necesita para abrir la puerta a una vida llena de paz y amor divino. Comencemos este viaje con el corazón dispuesto. Ahora dime, ¿qué es lo que más anhelas que tus hijos aprendan sobre el perdón? Mientras reflexionas en ello, prepárate, porque el estudio está por comenzar. El perdón como mandamiento divino. Pregunta inicial. ¿Por qué Dios nos manda perdonar, incluso cuando parece imposible? El perdón no es una sugerencia, es un mandamiento. Jesús, al enseñar el Padre Nuestro, dijo: «Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6:12. Esto no es un acto opcional para el creyente, sino una decisión que refleja nuestra obediencia y nuestro deseo de imitar a Cristo. Ponte en la posición de un padre cristiano. ¿Qué pasa cuando le enseñas a tu hijo a decir "lo siento" sin explicarle el porqué del perdón? Más importante aún, ¿qué sucede si tú mismo no modelas ese perdón en tu vida diaria? Dios nos recuerda que perdonar es un acto que libera no solo a quien recibe el perdón, sino a quien lo otorga. Imagina a Pedro preguntándole a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Pedro pensó que estaba siendo generoso, pero Jesús respondió con palabras que deben resonar en cada corazón. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. ¿Qué significa esto para ti como padre?
Jesús no estaba estableciendo un número exacto, estaba enfatizando que el perdón no tiene límites. Al enseñar a tus hijos que el perdón es continuo y sin condiciones, les estás mostrando cómo vivir conforme al corazón de Dios. En un mundo donde el rencor y la venganza son comunes, el hogar cristiano debe ser un refugio de gracia y reconciliación. Consejo práctico. Habla con tus hijos sobre el perdón utilizando ejemplos cotidianos. Tal vez discuten por un juguete o un malentendido. Detente en ese momento y enséñales a decir: te perdono porque quiero obedecer a Dios y amar como Él nos ama. Explícales que el perdón no significa olvidar el daño, pero sí significa liberar el corazón de la amargura. Reflexión bíblica. Jesús concluyó la parábola del siervo malvado, Mateo 18, 23, 35, con una advertencia seria. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Mateo 18, 35. El perdón no es solo un acto externo, es una transformación interna que muestra nuestra comprensión de la misericordia de Dios. Enséñales a tus hijos que nosotros perdonamos porque hemos sido perdonados. Conexión emocional. Piensa en la última vez que alguien te hirió profundamente. ¿Recuerdas cuánto pesaba ese dolor? Ahora imagina a tu hijo cargando ese mismo peso en su corazón. Como padres cristianos, Dios nos ha llamado a equipar a nuestros hijos con herramientas espirituales que los liberen de esas cargas. El perdón es una de las más poderosas. Pregunta final: ¿qué pasaría si hoy decidieras perdonar a alguien que te hirió? ¿Qué ejemplo estarías dejando para tus hijos? La compasión como reflejo del corazón de Cristo. Pregunta inicial: ¿cómo puede la compasión transformar las relaciones dentro de tu familia y llevar a tus hijos más cerca de Dios? La compasión es uno de los atributos más hermosos del carácter de Cristo. Cuando Jesús caminó por la tierra, su compasión era evidente en cada palabra, cada toque y cada milagro. En Mateo 9:36 leemos: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa esto para tu hogar? Imagina que tus hijos ven a alguien que está sufriendo, tal vez un compañero de clase que es ignorado, o alguien que cometió un error y enfrenta rechazo. ¿Qué les has enseñado sobre cómo responder en esas situaciones? La compasión no es un acto pasivo, es una respuesta activa que refleja el amor de Dios. Ejemplo bíblico. Recuerda la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. En esta historia, Jesús muestra cómo la compasión trasciende barreras culturales, sociales y religiosas. Mientras que otros pasaron de largo, el samaritano se detuvo, vio el dolor de un extraño y actuó con misericordia. Este es el modelo que debemos enseñar a nuestros hijos: ver, sentir y actuar. Consejo práctico. Haz de la compasión una práctica diaria en tu hogar. Organiza momentos en los que tus hijos puedan ayudar a otros de manera tangible. Tal vez preparar alimentos para alguien en necesidad, escribir cartas de ánimo o incluso orar en familia por aquellos que están sufriendo. Explícales que cada acto de compasión es un reflejo de Cristo en sus vidas. Reflexión emocional. Como padre o madre, ¿recuerdas un momento en el que alguien mostró compasión hacia ti? ¿Cómo cambió eso tu perspectiva? Ahora imagina el impacto eterno que puedes tener al enseñar a tus hijos a ser fuentes de consuelo y esperanza para otros. La compasión no solo transforma a quien la recibe, sino también a quien la ofrece. Palabras de Cristo. En Mateo 25:40, Jesús dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Cada acto de compasión hacia otro es un acto directo hacia Jesús. Este es un mensaje poderoso que debe ser inculcado en el corazón de tus hijos desde temprana edad. Conexión práctica. Cuando tus hijos se enfrenten situaciones de conflicto o dificultad, anímales a preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Enséñales que la compasión no siempre es fácil, pero siempre es necesaria. Diles que cuando eligen ser compasivos, están eligiendo caminar como Cristo lo haría. Pregunta final. ¿Qué legado dejarás en el corazón de tus hijos si les enseñas a vivir con compasión? Enseñar a perdonar como Cristo perdona. Pregunta inicial. ¿Qué significa perdonar como Cristo nos perdonó? ¿Y cómo puedes transmitir este mensaje a tus hijos? Cuando pensamos en el perdón de Cristo, nos enfrentamos a una gracia que es inmerecida, infinita y transformadora. Efesios 4:32 nos llama a sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó, a vosotros en Cristo. ¿Qué implica esto en el contexto familiar? Enseñar a tus hijos a perdonar como Cristo requiere algo más que palabras. Implica modelar el acto del perdón con tu vida. Piensa en las veces que has cometido errores como padre o madre. ¿Te has tomado el tiempo de pedirles perdón a tus hijos cuando es necesario? Este acto humilde no solo los enseña a perdonar, sino que les muestra que el perdón comienza en el corazón de cada miembro de la familia. Ejemplo bíblico. En la cruz, mientras sufría por nuestros pecados, Jesús pronunció una de las frases más poderosas de la Biblia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. A pesar de la traición, el dolor y el rechazo, Jesús eligió perdonar. Este es el estándar que debemos esforzarnos por seguir y enseñar a nuestros hijos. Consejo práctico. Haz del perdón una parte visible de la dinámica familiar. Crea un espacio donde todos puedan expresar sus sentimientos y reconciliarse cuando ocurran conflictos. Anima a tus hijos a decir frases como «te perdono» o «me perdonas», en lugar de simplemente ignorar el problema o decir «está bien». Explícales que el perdón es un acto activo que trae sanidad. Reflexión emocional. Piénsalo. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? La amargura se acumula y afecta nuestras relaciones, nuestra salud emocional e incluso nuestra conexión con Dios. Ahora imagina el peso que tus hijos podrían cargar si no les enseñas a soltar las heridas a través del perdón. Lección bíblica. En Mateo 18, 23, 35, la parábola del siervo malvado nos recuerda que quien ha sido perdonado mucho está llamado a perdonar mucho. Comparte esta parábola con tus hijos y discútela en familia. Pregúntales, ¿cómo podemos reflejar la misericordia que Dios nos ha mostrado en nuestras vidas diarias? Conexión práctica. Haz de este tema un hábito espiritual. Dedica tiempo como familia a orar específicamente por aquellos que les cuesta perdonar. Enséñales a pedirle a Dios fuerzas para perdonar, explicándoles que el perdón no siempre significa olvidar, pero sí soltar el resentimiento y confiar en la justicia divina. Pregunta final. Si Cristo puede perdonar todo, ¿qué te impide enseñar a tus hijos a hacer lo mismo? Humildad y perdón. El camino a la reconciliación. Pregunta inicial. ¿Cómo puede la humildad abrir la puerta al perdón genuino en tu familia? El perdón genuino y la reconciliación no son posibles sin humildad. La humildad es reconocer nuestras propias fallas y estar dispuestos a poner a otros antes que nosotros mismos. Filipenses 2:3 nos enseña: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El papel de la humildad en el perdón.
A menudo, el orgullo es lo que nos impide perdonar o pedir perdón. Pensamos que admitir nuestros errores nos hace débiles, pero en realidad la humildad es la fortaleza que permite la restauración. Como padre o madre, modelar la humildad es crucial para que tus hijos entiendan que todos somos imperfectos y dependemos de la gracia de Dios. Ejemplo bíblico. Piensa en la historia del hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32. Cuando el hijo menor regresó a su padre después de haber desperdiciado su herencia, lo hizo con un corazón humilde, diciendo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». La respuesta del padre fue inmediata. Lo abrazó y lo restauró completamente. Este ejemplo muestra cómo la humildad en el perdón trae reconciliación y gozo. Consejo práctico. Anima a tus hijos a practicar la humildad en sus interacciones diarias. Cuando cometan un error, enséñales a asumir la responsabilidad y a pedir disculpas con sinceridad. Puedes hacerlo con frases como: «Sé que cometí un error y lo lamento mucho. ¿Me perdonas?». Este tipo de lenguaje no solo enseña humildad, sino que también fomenta la empatía. Reflexión emocional. Recuerda un momento en el que alguien te pidió perdón con humildad. ¿Cómo cambió eso tu percepción de la situación y de esa persona? Ahora, imagina cómo se sentirán tus hijos al experimentar la reconciliación genuina, basada en el perdón humilde, dentro de su propio hogar. Estas experiencias formarán la base de su carácter y su fe. Lección bíblica. Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad. Juan 13, 12, 15. Este gesto, que podría haber sido visto como una tarea para un sirviente, se convirtió en una enseñanza profunda sobre cómo debemos servirnos unos a otros con amor y humildad. Pregúntales a tus hijos: ¿cómo podemos lavar los pies de otros a través de nuestros actos de servicio y reconciliación? Conexión práctica. Haz de la humildad un tema central en tus conversaciones familiares. Cada semana dedica un momento para reflexionar juntos sobre cómo han mostrado humildad y qué impacto tuvo en sus relaciones. Recuérdales que aunque el orgullo nos separa, la humildad nos une como familia y como hijos de Dios. Pregunta final. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, se humilló para reconciliarnos con el Padre, ¿cómo podemos enseñar esa misma actitud en nuestro hogar? Enseñando a ser pacificadores, el llamado a traer paz. Pregunta inicial. ¿Cómo pueden tus hijos aprender a ser instrumentos de paz en un mundo lleno de conflictos? Jesús dijo en el Sermón del Monte: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, como creyentes, estamos llamados no solo a evitar el conflicto, sino a trabajar activamente por la paz en nuestras relaciones y comunidades. ¿Qué significa ser un pacificador en el hogar? Un pacificador no es alguien que evade los problemas, sino alguien que busca la reconciliación y la unidad. Esto comienza en el hogar, el primer lugar donde tus hijos aprenderán a lidiar con los desacuerdos y los conflictos. Cuando enseñas a tus hijos a ser pacificadores, los estás equipando para vivir como hijos de Dios en cada aspecto de sus vidas. Ejemplo bíblico. Recuerda la historia de Abraham y Lot en Génesis 13. Cuando surgió un conflicto entre sus pastores, Abraham, en un acto de humildad y paz, le dio a Lot la primera opción de elegir la tierra donde habitar. Abraham no insistió en sus derechos, ni permitió que el conflicto creciera. Este ejemplo muestra cómo un pacificador prioriza la relación sobre las posesiones o el orgullo. Consejo práctico. Enseña a tus hijos a manejar los desacuerdos con empatía y respeto. Por ejemplo,
Si surge una discusión entre hermanos, detente y guíalos a reflexionar sobre estas preguntas. 1. ¿Cómo crees que se siente la otra persona en este momento? 2. ¿Qué podrías hacer para arreglar este problema juntos? Fomenta un ambiente donde el diálogo sea la herramienta principal para resolver conflictos. Explícales que ser pacificadores no significa evitar expresar sus sentimientos, sino hacerlo con amor y comprensión. Reflexión emocional. ¿Cómo se siente tu hogar cuando reina la paz? ¿Qué impacto tiene esto en tus relaciones y en la atmósfera general de la familia? Ahora, imagina el gozo de ver a tus hijos aplicando estas enseñanzas en su vida diaria, siendo un reflejo del amor de Cristo donde quiera que vayan. Lección bíblica. En Romanos 12:18, Pablo nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Haz que este sea un versículo central en tu hogar. Explícales a tus hijos que, aunque no siempre podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos decidir cómo responder. Conexión práctica. Haz un ejercicio semanal en el que cada miembro de la familia comparta un momento en el que eligieron ser pacificadores. Celebra estos actos de paz como logros importantes. Recuérdales que, aunque ser pacificador puede ser difícil, es una señal de madurez espiritual y un camino hacia la bendición de Dios. Pregunta final. ¿Qué impacto podría tener en el mundo si comenzamos a enseñar a nuestros hijos a ser pacificadores hoy mismo? La empatía, comprendiendo y conectando como Jesús, pregunta inicial. ¿Qué pasaría si tus hijos aprendieran a ver el mundo a través de los ojos de los demás? La empatía es el acto de ponerse en el lugar del otro, de sentir su dolor, sus alegrías y su lucha. Jesús, nuestro mayor ejemplo, vivió una vida llena de empatía. En Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no solo nos comprende, Él camina con nosotros en nuestras luchas y nos extiende su gracia. ¿Qué significa enseñar empatía en el hogar? La empatía comienza con la capacidad de escuchar y observar. Cuando tus hijos aprenden a escuchar con atención y a ver más allá de las palabras, están desarrollando una habilidad que refleja el corazón de Cristo. Ayúdalos a notar las emociones de los demás y a responder con compasión y apoyo. Ejemplo bíblico. Piensa en el encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo. Juan 4:1-26. A pesar de las barreras culturales y sociales, Jesús no solo habló con ella, sino que también reconoció su dolor y su necesidad espiritual. Su empatía transformó su vida y la llevó a compartir el mensaje con su comunidad. Este es un modelo perfecto de cómo la empatía puede abrir puertas para la sanidad y la reconciliación. Consejo práctico. Crea oportunidades para que tus hijos practiquen la empatía. Por ejemplo, 1. Pídeles que imaginen cómo se sentiría alguien en una situación difícil y que expresen cómo podrían ayudar. 2. Anímales a escribir notas de ánimo o a realizar pequeños actos de bondad hacia quienes necesitan apoyo. 3. Modela la empatía como padre o madre, escuchando activamente y mostrando interés genuino en sus sentimientos. Reflexión emocional. ¿Recuerdas un momento en el que alguien te mostró verdadera empatía? ¿Cómo impactó eso tu vida? Ahora, imagina cómo se sentirán las personas que encuentren a tus hijos y experimenten ese mismo nivel de comprensión y amor. Lección bíblica. En Romanos 12:15, Pablo nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
Este mandato es un llamado a vivir en comunidad y a compartir tanto las alegrías como las penas de los demás. Enséñales a tus hijos que, cuando muestran empatía, están cumpliendo este mandato y reflejando el amor de Cristo. Conexión práctica. Dedica tiempo cada noche para reflexionar como familia sobre momentos del día en los que cada miembro practicó la empatía. Anímales a compartir cómo se sintieron al hacerlo y el impacto que tuvo en los demás. Esto reforzará el hábito de ver las necesidades de otros y responder con amor. Pregunta final. Si Jesús pudo transformar vidas con su empatía, ¿qué podría hacer tu familia al seguir su ejemplo? La oración, como herramienta para el perdón y la empatía. Pregunta inicial. ¿Qué sucede cuando tus hijos descubren que la oración es la llave para abrir los corazones hacia el perdón y la compasión? La oración es un canal directo con Dios, y a través de ella nuestros corazones pueden alinearse con su voluntad. En Mateo 6:12, cuando Jesús enseñó a orar, incluyó estas palabras: «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Aquí Jesús nos muestra que el perdón y la oración están profundamente conectados. ¿Cómo enseñar la oración a tus hijos como herramienta de sanidad emocional? Cuando tus hijos enfrentan conflictos o dificultades para perdonar, enséñales a llevar esos sentimientos a Dios. Explícales que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que también transforma el corazón. Ayúdales a entender que orar por aquellos que les han hecho daño es un acto de obediencia y fe que abre la puerta a la sanidad y la reconciliación. Ejemplo bíblico. Piensa en Esteban, quien mientras era apedreado, oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. A pesar del sufrimiento que estaba experimentando, Esteban pidió misericordia para sus agresores. Este ejemplo muestra el poder de la oración para superar incluso las heridas más profundas con un espíritu de perdón. Consejo práctico. 1. Dedica un momento diario para orar en familia, enfocándote en temas como el perdón, la paz y la empatía. 2. Anima a tus hijos a escribir una lista de personas por las que quieren orar, especialmente aquellas con las que han tenido dificultades. 3. Enséñales a orar por ellos mismos, pidiéndole a Dios fuerza para perdonar y entender a los demás desde una perspectiva divina. Reflexión emocional. ¿Cómo te has sentido después de orar por alguien que te ha herido? ¿Notaste cómo Dios trabajó en tu corazón, incluso si la otra persona no cambió? Ahora, imagina lo que tus hijos podrían experimentar si adoptan esta práctica como un hábito de vida. Lección bíblica. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Explícales a tus hijos que, cuando llevan sus cargas a Dios en oración, reciben una paz que supera cualquier comprensión humana. Conexión práctica. Organiza un tiempo especial cada semana donde como familia puedan interceder juntos por los demás. Usa este momento para enseñar a tus hijos a agradecer por lo que tienen, a pedir perdón y a extender el perdón. Ayúdales a reconocer que a través de la oración no solo se acercan a Dios, sino que también reflejan su amor en sus relaciones. Pregunta final. Si la oración puede transformar tu vida, ¿qué podría hacer en las vidas de tus hijos al convertirla en una herramienta diaria para el perdón y la empatía? La paciencia, un pilar del perdón y la compasión. Pregunta inicial. ¿Cómo puede la paciencia cambiar la manera en que tus hijos enfrentan los desafíos del perdón y las relaciones? La paciencia es una virtud que sostiene el proceso del perdón,
y permite que el amor florezca incluso en las pruebas. En Efesios 4:2 se nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este versículo muestra que la paciencia no es solo soportar, sino hacerlo con amor y propósito. ¿Cómo enseñar paciencia en el hogar? La paciencia comienza con la disposición de esperar con fe y esperanza, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es un proceso que se enseña con el ejemplo y la práctica diaria. Como padre o madre, puedes mostrar paciencia en tus interacciones y guiar a tus hijos para que aprendan a esperar y a manejar sus emociones en situaciones difíciles. Ejemplo bíblico: la historia de José, quien soportó años de injusticia antes de ver el cumplimiento de los planes de Dios, es un ejemplo poderoso de paciencia. A pesar de ser vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por años, José no perdió la fe. Finalmente, Dios lo exaltó como gobernador de Egipto y su paciencia le permitió perdonar a sus hermanos. Génesis 50:20. Este relato ilustra cómo la paciencia nos prepara para cumplir los propósitos de Dios. Consejo práctico. 1. Enseña a tus hijos a pausar y reflexionar antes de reaccionar, especialmente en momentos de conflicto. 2. Usa ejemplos cotidianos, como esperar en una fila o completar una tarea difícil, para mostrarles cómo practicar la paciencia. 3. Cuando tus hijos enfrenten desafíos, ayúdalos a verlos como oportunidades para fortalecer su carácter y su fe. Reflexión emocional. Recuerda un momento en tu vida en el que tuviste que ser paciente para ver la obra de Dios. ¿Cómo te transformó esa experiencia? Ahora, imagina cómo tus hijos podrían crecer en gracia y fe al aprender a confiar en los tiempos de Dios a través de la paciencia. Lección bíblica. En Santiago 1:3-4 se nos dice que la paciencia produce madurez espiritual, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Explícales a tus hijos que, aunque esperar puede ser difícil, la paciencia los prepara para recibir las bendiciones completas de Dios. Conexión práctica. Establece un diario de paciencia para la familia, donde cada miembro registre situaciones en las que practicó la paciencia y cómo Dios obró en esas circunstancias. Este hábito no solo fomentará la reflexión, sino que también ayudará a tus hijos a reconocer el valor de esperar en Dios. Pregunta final. Si la paciencia es una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter, ¿cómo impactará la vida de tus hijos al aprender a practicarla desde ahora? El poder del servicio, una expresión de compasión y perdón. Pregunta inicial. ¿Cómo puede el servicio a los demás fortalecer la compasión y el perdón en el corazón de tus hijos? El servicio es una de las maneras más poderosas de reflejar el corazón de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino no para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. A través de su ejemplo nos muestra que el acto de servir a otros no solo es una manera de ayudar, sino también de sanar, perdonar y demostrar compasión. Cuando servimos, nos alineamos con el propósito divino de amor hacia los demás, mostrando el perdón que hemos recibido y el amor incondicional que Dios ofrece. ¿Cómo enseñar a tus hijos a servir con un corazón genuino? El servicio comienza en casa. Si quieres que tus hijos aprendan a servir con amor, comienza mostrándoles cómo hacerlo con alegría y sin esperar recompensa. El servicio debe ser una respuesta natural del corazón agradecido, no una carga ni una obligación.
Al hacerlo, tus hijos aprenderán a poner las necesidades de los demás antes que las suyas, reflejando la actitud de Cristo. Ejemplo bíblico. Recuerda la historia de Jesús, lavando los pies de sus discípulos en Juan 13. Aunque él era el maestro, tomó la posición de siervo para enseñarles que el verdadero liderazgo y grandeza se encuentran en el servicio humilde. Este acto no solo les enseñó a los discípulos a servir a otros, sino también a vivir una vida de humildad y amor sacrificial. Consejo práctico. 1. Organiza actividades de servicio familiar, como ayudar a un vecino, visitar a los enfermos o hacer proyectos de beneficencia en la iglesia o la comunidad. 2. Anima a tus hijos a identificar oportunidades de servicio en su vida cotidiana, como ayudar a un amigo o apoyar a un hermano en casa. 3. Asegúrate de que el servicio no sea visto como una obligación, sino como una oportunidad para mostrar el amor de Dios en acción. Reflexión emocional. ¿Cómo te sientes cuando sirves a los demás con un corazón genuino? ¿Recuerdas algún momento en que el servicio a alguien te permitió perdonar o ver la situación desde otra perspectiva? Imagina lo que sucedería si tus hijos vivieran con esa misma mentalidad, buscando siempre maneras de servir y amar. Lección bíblica. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este versículo enseña que el servicio no debe estar motivado por el ego o el deseo de reconocimiento, sino por un amor sincero hacia los demás. Conexión. Práctica. Haz que el servicio se convierta en una tradición familiar. Cada mes, elige una causa o proyecto en el que todos puedan participar. Este tipo de actividades no solo enseñan el valor del servicio, sino que también unen a la familia en la misión de reflejar el amor de Cristo. Pregunta final. ¿Cómo cambiaría tu familia si todos comenzaran a ver el servicio a los demás como una oportunidad para practicar el perdón y la compasión cada día? En el siguiente bloque, exploraremos la importancia de la gratitud como un motor para el perdón y la compasión en el hogar. ¿Listos para el bloque 11? Bloque 11. La gratitud, el motor del perdón y la compasión. Pregunta inicial. ¿Qué sucede cuando tus hijos aprenden a vivir con un corazón lleno de gratitud, incluso en tiempos de dificultad? La gratitud tiene un poder transformador. Cuando cultivamos una actitud de agradecimiento, podemos ver la vida a través de una nueva perspectiva. La gratitud no solo nos ayuda a apreciar lo que tenemos, sino que también nos permite liberar el rencor y extender el perdón a quienes nos han herido. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos insta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos permite encontrar paz, incluso en medio de las pruebas, y es un pilar fundamental en el proceso de perdón y compasión. ¿Cómo enseñar la gratitud en el hogar? La gratitud no es solo un acto de decir gracias, sino un estilo de vida. Para enseñar a tus hijos a ser agradecidos, comienza con lo más simple: reconocer y agradecer las bendiciones diarias. Ayúdalos a ver que cada momento, incluso los difíciles, tiene algo por lo que estar agradecidos, ya que todo proviene de la mano generosa de Dios. Ejemplo bíblico: el leproso samaritano que regresó a Jesús para darle gracias, Lucas 17, 11, 19, es un claro ejemplo de gratitud. Mientras que los otros 9 sanados siguieron su camino, el samaritano volvió a postrarse ante Jesús y expresó su gratitud.
Este acto no solo muestra un corazón agradecido, sino que revela la conexión profunda entre la gratitud y la sanidad espiritual. Jesús no solo lo sanó físicamente, sino que le otorgó la paz interior que solo viene al reconocer las bendiciones de Dios. Consejo práctico. 1. Establece un tiempo diario para que cada miembro de la familia comparta 3 cosas por las que están agradecidos. Esto fortalecerá la conciencia de las bendiciones diarias. 2. Anima a tus hijos a escribir una carta de gratitud a alguien que haya impactado positivamente sus vidas. 3. Reflexiona sobre las pruebas y las bendiciones de cada día, guiando a tus hijos a ver cómo incluso en los momentos difíciles hay razones para dar gracias. Reflexión emocional. Cuando tienes un corazón agradecido, ¿cómo cambia tu forma de ver los problemas y las personas? ¿Puedes recordar algún momento en el que, al ser agradecido, pudiste perdonar más fácilmente o sentirte más compasivo? Imagina el impacto que tendrá en tus hijos al adoptar una actitud constante de gratitud. Lección bíblica. En Colosenses 3:15-17, Pablo nos enseña que la gratitud debe ser una parte fundamental de nuestra vida diaria. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La gratitud no solo cultiva paz en nuestro corazón, sino que nos acerca más a la enseñanza de Cristo. Conexión práctica. Haz que la gratitud sea un principio activo en cada acción de tu hogar. Puedes decorar un tablero de gratitud donde cada miembro de la familia coloque notas de agradecimiento. Este recordatorio visual mantendrá a todos enfocados en las bendiciones y facilitará un ambiente de perdón y compasión. Pregunta final. Si enseñar a tus hijos a vivir con un corazón agradecido puede transformarlos en instrumentos de perdón y compasión, ¿qué impacto podría tener en su vida y en las de aquellos a quienes aman? El poder de la reconciliación. Enseñando a tus hijos a restaurar relaciones. Pregunta inicial. ¿Qué sucede cuando tus hijos aprenden que la reconciliación no es solo un acto de perdón, sino un paso hacia la restauración de relaciones rotas? La reconciliación es el resultado final del perdón genuino, y no se trata solo de dejar de lado el resentimiento, sino de restaurar la conexión y la armonía entre las personas. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos recuerda que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es el propósito de Dios para con nosotros a través de Cristo, y como creyentes, también estamos llamados a restaurar nuestras relaciones. ¿Cómo enseñar a tus hijos a buscar la reconciliación? El proceso de reconciliación comienza con un corazón dispuesto a sanar y restaurar. En casa, es importante que tus hijos comprendan que la reconciliación no significa olvidar el dolor, sino buscar el entendimiento y la paz con la otra persona. Puedes enseñarles a abordar los conflictos con una actitud humilde, buscando restaurar lo que se ha quebrantado, no solo en la relación, sino también en el corazón. Ejemplo bíblico. Uno de los ejemplos más poderosos de reconciliación es el de Jacob y Esaú. Después de años de enemistad, Jacob se humilló ante su hermano y buscó la reconciliación. Génesis 33:4. Aunque había hecho mucho daño, Jacob dio el paso de acercarse, y Dios usó ese momento de humildad para restaurar la relación entre los dos hermanos. Este acto nos enseña que la reconciliación a veces requiere valentía, humildad y la disposición de sanar el daño. Consejo práctico. 1.
Enseña a tus hijos que la reconciliación no siempre sucede de inmediato, pero que siempre es un proceso que requiere paciencia, humildad y amor. 2. Ayúdalos a entender que el perdón no elimina la necesidad de una conversación para sanar las relaciones. Fomenta el diálogo respetuoso y el entendimiento mutuo cuando surjan conflictos. 3. Anima a tus hijos a ser los primeros en dar el paso hacia la reconciliación, tal como lo hizo Cristo por nosotros. Reflexión emocional. ¿Qué sientes cuando se restaura una relación rota? ¿Cómo cambia tu corazón cuando logras reconciliarte con alguien después de un conflicto? Ahora, imagina el impacto que tendría en tus hijos si, desde pequeños, aprendieran a restaurar relaciones con el corazón de Cristo. Lección bíblica. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos enseña la importancia de la reconciliación antes de ofrecer nuestras ofrendas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto muestra que la reconciliación es tan importante que debe priorizarse incluso sobre nuestras acciones religiosas. Conexión práctica. Cuando haya desacuerdos o heridas dentro de tu hogar, utiliza esos momentos como oportunidades para enseñar sobre la reconciliación. Establece un espacio seguro donde tus hijos puedan expresar sus emociones y trabajar juntos en restaurar las relaciones. No solo les enseñas un principio bíblico, sino que también modelas cómo se vive el amor de Cristo. Pregunta final. Si la reconciliación es clave para restaurar las relaciones y el corazón, ¿cómo impactará la vida de tus hijos si aprenden a buscarla activamente en todas sus interacciones, especialmente cuando hay conflictos? El amor incondicional, la base del perdón y la compasión. Pregunta inicial. ¿Cómo cambia la dinámica familiar cuando el amor incondicional se convierte en la base de todos los perdones y actos de compasión? El amor incondicional es el amor más puro, el que no depende de las acciones, comportamientos o méritos de la otra persona. Es el amor que Dios tiene por nosotros, un amor que no se ve afectado por nuestras faltas, que nos acepta tal como somos y que nos da la fuerza para perdonar y extender la compasión a los demás. En 1 Corintios 13:7 se nos enseña que el amor verdadero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor es un pilar esencial para el perdón y la compasión, ya que solo cuando amamos incondicionalmente podemos realmente perdonar y restaurar las relaciones de manera genuina. ¿Cómo enseñar a tus hijos a practicar el amor incondicional? El amor incondicional no es solo un concepto, sino una práctica diaria. Para enseñar a tus hijos a amar sin condiciones, empieza mostrando ese amor en tu propia vida. Hazlo al amarlos incluso cuando cometen errores, al extender el perdón cuando fallan y al mostrarles compasión cuando se sienten vulnerables. En lugar de recompensar siempre las buenas acciones, también reconoce y abraza a tus hijos en sus momentos difíciles, demostrando que el amor no tiene condiciones. Ejemplo bíblico. Un ejemplo claro de amor incondicional es el amor de Dios por su pueblo, aun cuando éste se alejaba una y otra vez. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11, 32, Jesús ilustra el amor del Padre, que sin importar las decisiones de su Hijo, siempre lo esperó con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar y restaurar. Este amor no se basa en el comportamiento del Hijo, sino en la bondad incondicional del Padre. Así también Dios nos ama y nos perdona, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Él. Consejo práctico. 1.
Fomenta el amor incondicional practicando la paciencia y la aceptación en tu hogar, incluso cuando los errores ocurran. 2. Cuando tus hijos cometan errores, ayúdalos a entender que no se ganan ni pierden tu amor. En cambio, explícales cómo sus acciones pueden afectar a los demás y cómo la reconciliación es parte del proceso. 3. Realiza actividades que refuercen la bondad incondicional, como ayudar a quienes nos han lastimado o practicar el perdón sin esperar nada a cambio. Reflexión emocional. ¿Cómo te sientes cuando alguien te ama sin juzgarte, incluso en tus peores momentos? El amor incondicional puede transformar no solo una relación, sino la vida misma. Ahora imagina cómo crecerían tus hijos si, al ser amados sin condiciones, aprendieran a hacer lo mismo con los demás. Lección bíblica. Juan 13, 34, 35, Jesús nos manda: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mandamiento nos enseña que el amor incondicional no solo es un principio familiar, sino que es la marca de los seguidores de Cristo. Es a través de este amor que mostramos al mundo quiénes somos realmente. Conexión práctica. Puedes reforzar este principio al establecer un ritual familiar en el que cada miembro exprese su amor de una manera tangible e incondicional, como un abrazo o palabras de afirmación. Esto ayudará a tus hijos a entender que el amor no está condicionado a lo que hagan o dejen de hacer, sino a lo que son en el corazón. Pregunta final. Si el amor incondicional es la base sobre la que se construye el perdón y la compasión, ¿cómo impactaría tu hogar si todos los miembros practicaran este amor genuino y sin expectativas? La humildad, fortaleza en el perdón y la compasión. Pregunta inicial. ¿Cómo cambia el corazón de tus hijos cuando aprenden que la humildad no es debilidad, sino la verdadera fortaleza para perdonar y ser compasivos? La humildad es la clave para cultivar una vida llena de perdón y compasión. Cuando somos humildes, no nos aferramos a nuestro orgullo ni a la necesidad de tener siempre la razón. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, también, por lo de los otros. La humildad nos permite reconocer que no somos perfectos y que por lo tanto necesitamos la gracia y el perdón tanto de Dios como de los demás. 2. Establece tiempos específicos en los que puedas enseñarle a tus hijos a practicar la paciencia, ya sea en situaciones cotidianas, como esperar su turno, o en momentos más difíciles, como resolver un desacuerdo. 3. Reflexiona con tus hijos sobre los beneficios de ser pacientes, tanto para ellos mismos como para los demás. Explícales que la paciencia permite que el perdón sea genuino y la compasión sincera. Reflexión emocional. ¿Cómo te sientes cuando alguien muestra paciencia contigo, especialmente cuando cometes un error? ¿Cómo cambia la dinámica cuando sabes que puedes contar con la paciencia de alguien para permitirte crecer y sanar? Ahora, imagina el impacto que tendría si tus hijos aprendieran a ser pacientes no solo con ellos mismos, sino con los demás, entendiendo que todo proceso de restauración lleva tiempo y compasión. Lección bíblica. En Efesios 4:2, Pablo nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. La paciencia no solo es necesaria, sino que debe ser acompañada de humildad y amor.
Este versículo nos muestra que la paciencia es parte de un estilo de vida cristiano en el que buscamos la unidad y la restauración en nuestras relaciones. Conexión práctica. Puedes poner en práctica la paciencia a través de pequeños ejercicios familiares, como hacer un juego que involucre esperar el turno de cada persona o tener tiempo de oración juntos, pidiendo a Dios que les dé la paciencia necesaria para afrontar las dificultades diarias. Estas prácticas ayudarán a tus hijos a entender que la paciencia no es solo esperar sin quejarse, sino un ejercicio de amor y compasión hacia los demás. Pregunta final. Si la paciencia es la clave para mantener la paz y el perdón en tus relaciones, ¿cómo cambiaría el ambiente de tu hogar si todos los miembros fueran pacientes, esperando el momento adecuado para restaurar lo que se ha roto? La gratitud. Un corazón agradecido como fuente de perdón y compasión. Pregunta inicial. ¿Cómo transformaría tu hogar si todos los miembros pudieran ver la vida a través de los ojos de la gratitud, reconociendo lo bueno incluso en medio de las dificultades? La gratitud es un motor poderoso que alimenta el perdón y la compasión. Cuando somos agradecidos, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta o nos duele y comenzamos a valorar lo que tenemos y lo que hemos recibido, incluso en tiempos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Escritura nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no es solo una actitud positiva, sino un mandamiento divino. Nos recuerda que, a pesar de las pruebas y los desafíos, siempre hay algo por lo que dar gracias, y este acto de agradecimiento abre nuestros corazones para perdonar y ser compasivos. ¿Cómo enseñar la gratitud a tus hijos? La gratitud no se puede enseñar solo con palabras. Debe ser vivida y practicada diariamente. Una forma efectiva es incorporar en la rutina diaria momentos de gratitud. Pueden ser durante las comidas, antes de dormir o al final del día, donde cada miembro de la familia comparte algo por lo que está agradecido. Esto ayuda a que tus hijos aprendan a enfocarse en lo positivo y a apreciar lo que tienen, incluso cuando las cosas no salen como esperan. También es importante modelar la gratitud, no solo por las bendiciones, sino incluso en los momentos difíciles, reconociendo que Dios está obrando en medio de las circunstancias. Ejemplo bíblico. Un ejemplo claro de gratitud en la Escritura lo encontramos en Lucas 17:11-19, donde Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para darle gracias. Jesús se entristece por la ingratitud de los otros 9, demostrando que la gratitud es un valor que Dios espera de nosotros. A través de este acto, no solo muestra la importancia de dar gracias, sino que también resalta cómo la gratitud puede llevar a una bendición mayor, como fue el caso del leproso sanado que regresó para agradecer. Este acto de gratitud no solo le trajo sanidad física, sino también restauración espiritual. Consejo práctico. 1. Haz de la gratitud un hábito familiar. Pueden crear un fruto de la gratitud, donde cada miembro escribe algo por lo que está agradecido y lo comparte en un lugar visible, como un tablón o una caja. 2. Durante las adversidades, anima a tu familia a buscar motivos para dar gracias, aunque sean pequeños. La gratitud en los tiempos difíciles cultiva un espíritu de resiliencia y perdón. 3. Celebra los actos de bondad y generosidad. Cuando veas a tus hijos practicar la gratitud, refuerza ese comportamiento con palabras de aliento y reconocimiento. Reflexión emocional. ¿Cómo te sientes cuando alguien te agradece sinceramente? La gratitud tiene el poder de sanar corazones, de crear puentes donde había muros y de restaurar relaciones rotas. Pregunta final.
¿Cómo cambiaría tu vida y tu hogar si el amor incondicional de Dios fuera la base de todas tus relaciones, especialmente cuando se trata de perdonar y mostrar compasión? El Espíritu Santo, nuestra fuerza para perdonar y mostrar compasión. Pregunta inicial. ¿Cómo sería tu vida si pudieras depender completamente del Espíritu Santo para perdonar y mostrar compasión, incluso cuando tu corazón esté lleno de dolor y resentimiento? El Espíritu Santo es la fuente de nuestra fuerza para vivir una vida cristiana auténtica, especialmente cuando se trata de perdonar y mostrar compasión. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, guía y ayudador, Juan 14:16. Y es a través de su poder que podemos hacer cosas que en nuestra propia fuerza serían imposibles. En Romanos 8:26, Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, cuando nuestra capacidad de perdonar y ser compasivos se agota, el Espíritu Santo interviene, dándonos la fortaleza para seguir adelante. ¿Cómo podemos aprender a depender del Espíritu Santo para perdonar y mostrar compasión? El primer paso es reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo. A menudo, el perdón y la compasión requieren una gracia que no podemos generar por nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, debemos orar y pedir al Espíritu Santo que nos llene de su amor y nos dé el poder de perdonar y de ser compasivos. Además, debemos estar dispuestos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, transformándonos de adentro hacia afuera. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo y con la ayuda del Espíritu, comenzamos a reflejar más a Cristo en nuestras vidas. Ejemplo bíblico. En Hechos 7 encontramos el ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras estaba siendo apedreado por su fe en Cristo, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Este acto de perdón, realizado en medio de un sufrimiento extremo, es un testimonio poderoso de cómo el Espíritu Santo puede capacitarnos para perdonar incluso en las circunstancias más dolorosas. Esteban no perdonó por su propia fuerza, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo, quien le dio la capacidad de perdonar a quienes lo estaban matando. Este perdón sobrenatural refleja el corazón de Cristo, quien en la cruz también perdonó a aquellos que lo crucificaron diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Consejo práctico. 1. Ora todos los días pidiendo al Espíritu Santo que te dé el poder para perdonar y ser compasivo, especialmente cuando te enfrentas a situaciones difíciles. 2. Reconoce que tu capacidad de perdonar no depende de ti mismo, sino del poder del Espíritu Santo que mora en ti. Abre tu corazón a su dirección y permite que Él transforme tu actitud. 3. Mantén una actitud de dependencia diaria del Espíritu Santo. A medida que más te acerques a Él, más reflejarás la compasión y el perdón de Cristo. Reflexión emocional. ¿Cuánto más fácil sería vivir el perdón y la compasión si no tuviéramos que depender de nuestras propias fuerzas? El Espíritu Santo nos ofrece una fuente infinita de poder que va más allá de nuestras limitaciones humanas. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus relaciones si pudieras perdonar desde una fuente inagotable de amor y compasión, guiado siempre por el Espíritu Santo? Cuando aprendemos a depender de Él, nuestra capacidad para perdonar y ser compasivos se expande más allá de lo que podríamos hacer por nuestra cuenta. Lección bíblica. En Gálatas 5:22-23,
Pablo describe los frutos del Espíritu, entre los que se encuentran el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe y la templanza. Estas virtudes son el resultado de la obra del Espíritu en nuestra vida. Cuanto más nos sometemos al Espíritu, más desarrollamos estas cualidades, especialmente el perdón y la compasión. La obra del Espíritu Santo no solo nos transforma para perdonar a otros, sino que nos capacita para reflejar el amor de Dios en cada situación. Es el Espíritu quien nos ayuda a vivir de manera que nuestras vidas puedan ser un testimonio de la gracia de Dios. Conexión práctica. Para enseñar a tus hijos a depender del Espíritu Santo, enséñales a orar y pedirle al Espíritu que les dé el poder de perdonar y ser compasivos. Recuerda que el Espíritu Santo no es solo un concepto teológico, sino una presencia viva y activa en nuestras vidas. Anima a tu familia a tener tiempos de oración donde le pidan al Espíritu Santo que les dé la sabiduría y el poder para resolver conflictos de manera amorosa y compasiva. Pregunta final: ¿cómo cambiaría tu vida diaria si pudieras vivir cada situación confiando completamente en el poder del Espíritu Santo para perdonar y ser compasivo? Cierre y llamado a la acción reflexión final. Felicidades por llegar hasta el final de este estudio. Has recorrido un camino lleno de profundas enseñanzas sobre el perdón y la compasión, dos virtudes fundamentales en la vida cristiana. Al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido, es esencial que te detengas un momento a considerar el impacto que estas enseñanzas pueden tener en tu vida, en tu hogar y en tu comunidad. El perdón no solo libera a quienes nos han hecho daño, sino que también nos libera a nosotros mismos. La compasión no solo toca el corazón de los demás, sino que también transforma el nuestro. Hoy, quizás has descubierto que el perdón y la compasión son más que simples actos, son el reflejo de la naturaleza misma de Dios. Como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar su carácter en el mundo, y una de las maneras más poderosas de hacerlo es a través del perdón y la compasión. Cuando perdonamos, mostramos el amor incondicional de Dios. Cuando mostramos compasión, manifestamos el corazón de Cristo hacia los demás. Estos actos no solo restauran relaciones, sino que también nos acercan más a Dios, permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros de maneras que nunca imaginamos. Llamado a la acción. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo importante. En primer lugar, te animo a comprometerte con el perdón y la compasión en tu vida diaria. No es un camino fácil, pero es el camino que Cristo nos ha mostrado. Piensa en las relaciones que necesitan sanación y pregúntate: ¿cómo puedo aplicar el perdón y la compasión aquí? Quizás haya personas en tu vida que te han herido profundamente, o tal vez sea tiempo de sanar una relación rota en tu familia. Hoy es el día para comenzar ese proceso, no con tus propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Te invito a comentar en los comentarios: paz en Cristo. Este sencillo acto de compromiso con el tema de hoy no solo te ayudará a internalizar las lecciones aprendidas, sino que también alentará a otros que busquen consuelo en esta palabra. Al hacerlo, estarás fortaleciendo tu fe y tomando una postura activa en el camino de perdón y compasión. Si te ha tocado el corazón este mensaje, dale me gusta al video. Esto no solo permite que más personas encuentren este contenido, sino que también ayudas a difundir la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Recuerda que muchos no tienen una iglesia a la que acudir, y este canal puede ser el lugar donde encuentren esperanza y restauración. Tú estás siendo parte de esto. Te felicito por hacerlo. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?
Si aún no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora. Al suscribirte, te aseguras de seguir recibiendo contenido que te guiará a lo largo de tu jornada espiritual. Cada video es una oportunidad para crecer más cerca de Dios, y al suscribirte te estás uniendo a una comunidad que busca vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Recuerda, muchos han sido llamados a esta jornada espiritual a través de este canal. No subestimes el poder de un solo clic. Al compartir este video, estás ayudando a que otros reciban la enseñanza que Dios quiere que escuchen y puedes ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Finalmente, quiero invitarte a quedarte unos minutos en silencio, escuchando música y dedicando unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. Dale gracias por haberte permitido llegar hasta aquí, por la paz que solo Él puede dar y por el poder del perdón y la compasión que Él ha derramado en tu vida. Dedica este tiempo a reflexionar sobre las enseñanzas que has recibido y permítele al Espíritu Santo hablar a tu corazón. Frase de compromiso. Los elegidos que completaron este viaje de fe son aquellos que se comprometen no solo a aprender, sino a vivir lo que han aprendido. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Ahora, actúa con valentía y haz que el perdón y la compasión sean los principios que guíen tu vida y tu hogar. Última reflexión. Hoy, cuando eliges perdonar y ser compasivo, no solo transformas tu vida, sino que participas en la obra de Dios en este mundo. Cada acto de perdón, cada gesto de compasión es una semilla que se siembra en el reino de Dios y su cosecha será abundante. Que tu hogar sea un reflejo de la gracia de Dios y que tu vida sea un testimonio viviente de su amor. Te felicito por completar este viaje. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.